Prepárate para conocer los 6 lugares más misteriosos y perturbadores del planeta. ¿Has oído hablar de la isla Bermeja? Desapareció sin dejar rastro, alimentando teorías de conspiración. Y el puente Overton, donde los perros inexplicablemente se lanzan a la muerte. Energía sobrenatural o un misterio científico. Descubre estos y otros enigmas que desafían la lógica y juegan con nuestra imaginación. Isla Bermeja, el misterio sumergido. Si analizas prácticamente cualquier mapa del Golfo de México, dibujado por exploradores españoles en los siglos XVI y XVII, encontrarás una pequeña isla situada en la costa norte de la península de Yucatán llamada Bermeja. Aunque la ubicación exacta de la isla variaba ligeramente según el mapa, era un hecho bien conocido que la isla existía. Bermeja fue mencionada por primera vez por el cartógrafo español Alonso de Santa Cruz en una lista oficial de islas en el Golfo de México, publicada en Madrid en 1539. Alonso de Chávez, otro cartógrafo español, escribió que desde cierta distancia la isla era visible. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, cartógrafos mexicanos y franceses publicaron informes afirmando que la isla Bermeja comenzó a hundirse a finales del siglo XVIII. La isla dejó de aparecer en muchos mapas de la zona y su última aparición en un mapa oficial fue en la edición de 1921 del Atlas Geográfico de la República Mexicana. A finales de los años 90, el gobierno estadounidense y mexicano inició negociaciones para determinar los límites de los derechos de explotación de petróleo en el Golfo de México. El gobierno mexicano condujo 3 investigaciones oficiales para encontrar la isla, utilizando tecnología de ultrasonido y otras herramientas modernas, pero no logró encontrar ningún rastro de la isla. Según la Marina Mexicana, era como si la isla nunca hubiera existido. Un año después del intento fallido de la Marina Mexicana, un senador mexicano llamado José Ángel Conchello, defensor de la expansión del territorio de perforación de petróleo de México y de la existencia de la isla, murió en un accidente de coche. Su muerte rápidamente se convirtió en combustible para teorías de conspiración, sugiriendo que la CIA había hecho explotar la isla para promover una agenda estadounidense relacionada con el petróleo. A pesar de esto, también surgieron teorías más lógicas. Una posibilidad es que la isla se haya hundido después de un terremoto o deslizamiento de tierra submarino, lo que llevó a nuevas exploraciones en 2009, pero nuevamente no se encontró nada. Después de las exploraciones fallidas de 2009, Julio Zamora, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía, alegó que la existencia de la isla Bermeja probablemente fue falsificada por los primeros exploradores españoles para alejar a otros exploradores y rivales militares de otros países. Otra teoría es que la isla podría haber sido dibujada en el lugar equivocado por un cartógrafo, error que fue replicado por otros cartógrafos a lo largo de los siglos. Sin embargo, debido a las descripciones muy precisas de la apariencia física de la isla en los mapas, algunos investigadores creen que Bermeja existía, pero en otro lugar. A pesar de todas las teorías, 15 años después de la última exploración de la ubicación conocida de la isla, la verdad aún es un misterio. Puente Overton, el enigma de los perros. El puente Overton, construido en 1895 en Dumbarton, Escocia, es una estructura de estilo gótico que atraviesa un barranco de 15 metros, llevando a la mansión Overton House en las tierras bajas escocesas. A primera vista, el puente Overton parece un puente común de la época, pero un detalle sombrío lo distingue. En los últimos 80 años, cientos de perros han saltado del puente, cayendo al barranco para morir, aparentemente sin razón aparente. Algunos perros sobreviven a la caída con heridas debilitantes y, en algunos casos, hay informes de perros que sobreviven, suben la pendiente y saltan nuevamente para morir.
Las muertes de perros en el puente Overton han alimentado varias teorías bizarras, incluyendo sugerencias de que el puente está encantado. Según creencias paganas celtas, el puente está situado en un lugar delgado, un supuesto punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Algunas teorías locales, más sobrenaturales, culpan a la Dama Blanca de Overton, el fantasma de la viuda de Overton House. Otra teoría popular es que los perros son afectados por energía negativa residual de un trágico evento en 1994, cuando un padre arrojó a su bebé desde el puente alegando que el niño era el anticristo. El padre fue declarado insano y encarcelado en una ala psiquiátrica. Sin embargo, en 2006, el conductista animal David Sands investigó el puente y sugirió que los perros probablemente detectan la presencia de animales salvajes debajo del puente con su agudo sentido del olfato, lo que les hace saltar inadvertidamente hacia la muerte. Esto tiene sentido ya que, según estadísticas oficiales, los bisones comenzaron a reproducirse en gran número en la década de 1950 en Escocia, y la mayoría de los perros de nariz larga parecen preferir el olor del bisón. Además, los bordes del puente, desde el punto de vista de un perro, parecen un plano seguro para correr y perseguir pequeños animales. Viaducto Gasolina Latown. Estructura abandonada. El viaducto Gasolina Latown, construido en la década de 1950 por el gobierno brasileño como parte de la BR-101, fue dejado abandonado en la selva debido a una crisis económica. La construcción, que debía conectar Río de Janeiro con Santos, fue redirigida, dejando el viaducto sin uso. Con más de 40 metros de altura y casi 300 metros de largo, la estructura ha sido lentamente engullida por la selva a lo largo de los años, emitiendo una atmósfera extraña. Hoy, el viaducto es un destino turístico popular para viajeros curiosos y locales que quieren vislumbrar esta enorme estructura de concreto abandonada. Kola Super Deep Borehole, el agujero más profundo. En la década de 1960, durante la carrera espacial, la Unión Soviética y los Estados Unidos competían para desarrollar tecnologías superiores de exploración, incluyendo la perforación lo más cerca posible del centro de la Tierra. La motivación era encontrar petróleo y minerales valiosos, además de comprender mejor las causas de terremotos y erupciones volcánicas. En 1958, el gobierno de los Estados Unidos lanzó el proyecto Moole con el objetivo de obtener una muestra del manto terrestre perforando el fondo del océano frente a la isla de Guadalupe, en México. Durante los 8 años siguientes, los investigadores perforaron más de 600 pies en el fondo del mar. Sin embargo, en 1966, la Cámara de Representantes tuvo que interrumpir el proyecto debido al aumento de los costos. 4 años después, en 1970, la Unión Soviética inició un proyecto similar, perforando cerca del mar de Barents, próximo a la frontera noruega, en la ciudad de Kola, Rusia. El objetivo de los soviéticos era perforar hasta cerca de 9 millas de profundidad. A diferencia de los Estados Unidos, los soviéticos tuvieron más éxito creando el Kola Super Deep Borehole, el agujero más profundo del mundo hecho por el hombre, con una profundidad total de más de 40.000 pies, aproximadamente 7.5 millas. A medida que el proyecto progresaba, los científicos soviéticos descubrieron que la temperatura en el agujero era mucho mayor de lo esperado, alcanzando casi 360 grados Fahrenheit a una profundidad de 7.5 millas, muy por encima de los 212 grados Fahrenheit previstos. Por eso, aunque rompieron un récord, los soviéticos tuvieron que interrumpir el proyecto en 1992 debido a las altas temperaturas y densidades de roca. En 2005 el agujero fue sellado permanentemente. Sin embargo, la historia del Kola Super Deep Borehole no termina ahí.
A finales de los años 1980, una historia bizarra comenzó a circular en periódicos cristianos, afirmando que científicos soviéticos habían bajado un micrófono en el agujero y escuchado gritos perturbadores provenientes de las profundidades, sugiriendo que eran almas atormentadas en el infierno. A pesar de que la grabación original de los gritos fue desacreditada como un montaje de efectos sonoros de películas, la historia continuó generando especulaciones. En 2013, la artista holandesa Lotte Given viajó hasta el KTB Super Deep Borehole en Alemania, donde bajó un micrófono protegido por un escudo térmico a 3000 pies de profundidad. Curiosamente, captó un sonido profundo y misterioso que los científicos no pudieron explicar. Algunos dijeron que parecía el infierno, mientras que otros creyeron que era el planeta respirando. El consenso científico es que los sonidos provienen de las capas de rocas reorganizándose después de la perforación. Cráter de Potomsky, el nido de águila de fuego. En 1949, el geólogo ruso Vadim Kulakov descubrió un cráter misterioso en Siberia con un diámetro de más de 500 pies y una altura de casi 140 pies. En el centro del cráter había una colina de cerca de 40 pies de altura, similar a un nido de águila con un huevo dentro. Ignorando las advertencias de los lugareños sobre los supuestos poderes malignos del cráter, Kulakov subió la colina, pero no encontró evidencias de meteoritos. Expediciones subsecuentes tampoco lograron determinar el origen del cráter, conocido como Nido de Águila de Fuego o Cono de Patón. Estudios descartaron erupciones volcánicas, explosiones nucleares e impacto de meteoritos como causas posibles. Algunas teorías sugieren que el cráter fue causado por un aterrizaje de ovni o está relacionado con el meteorito Tunguska, cuyos restos nunca fueron encontrados. El cráter cambia de forma con frecuencia, sugiriendo una causa aún activa. Científicamente, se sabe que el cráter tiene cerca de 250 años, deducido por los anillos de los árboles cercanos, que crecen anormalmente rápido, similar a lo que ocurrió alrededor de Chernóbil después del desastre nuclear. La falta de explicaciones sólidas alimenta teorías de conspiración sobre plantas nucleares subterráneas y ovnis. Villa Epecuén, la ciudad sumergida. En la década de 1920, la pequeña aldea turística de Villa Epecuén fue construida a lo largo de la costa del lago Epecuén, un lago salado en Argentina, famoso por sus beneficios para la salud. La ciudad, ubicada a unas 400 millas de Buenos Aires, rápidamente se convirtió en un destino popular para la clase alta argentina, con una población de 1.500 habitantes y capacidad para acomodar 5.000 visitantes. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1985, una presa de contención que separaba el lago de la ciudad se rompió durante una tormenta, sumergiendo Villa Epecuén en más de 30 pies de agua. La inundación forzó a todos los habitantes a abandonar la ciudad. Solo en 2009 las aguas comenzaron a retroceder, revelando los restos de la ciudad que ahora parecen salidos de una película distópica. Villa Epecuén, con sus edificios cubiertos por un residuo blanco de sal, atrae turistas y fotógrafos de todo el mundo. Un dato interesante es que, incluso después de ser destruida por el agua, un habitante, Pablo Novak, entonces con 81 años, volvió para vivir el resto de sus días en la ciudad. En 2020, Novak fue nombrado embajador cultural de Villa Epecuén, pero lamentablemente falleció en enero de 2024 a los 93 años, dejando la ciudad nuevamente deshabitada. Antes de irte, echa un vistazo a los videos recomendados que están apareciendo en la pantalla ahora. Tenemos más historias fascinantes y enigmas que te dejarán boquiabierto. Haz clic y sigue explorando los misterios de nuestro mundo. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna novedad. Hasta el próximo video.